Llega ante ustedes la belleza deslumbrante, el del talento anómalo, imperecedero, el que mejor canta, la belleza rimbombante. Es Narso. Juan Carlos Mora y Moyola, Fernán Reyes y toda la audiencia que anhela, que añora, que espera con ansia el viernes a las 8:30 de la mañana para conectarse, para ver esta paz, esta complexión física, para ver la perfección hecha hombre, la belleza más grande que ha parido madre sobre la faz de la tierra, y a Jaya Parta, como siempre digo. Power, energía, yo hago eso y me voy en un derrame esta mañana. Wow, y me estoy viendo en el Liberty, en el televisor y diache. Que lo pusieron para usted, frente a usted. Exacto. Qué cosa más bestial. Mira para allá. Ese monitor fue más que para Narso. No, es una toma, es un ejemplo. Cuando usted vaya al diccionario. Es un referente. Y cuando usted vaya a las redes y usted quiere un referente de lo que es belleza y perfección física, usted la tiene en Liberty. Ahí la tiene. La tiene en la televisión ahora mismo. Mira para allá. Mira eso. Cosa bestial. Wow. Ese amarillo, ese mostaza. No, es unas buenas combinaciones. Entonces, con las combinaciones de los colores de Nueva Vida, creo que va perfecto. Exacto. Creo que va perfecto. Lo hicieron por mí, de hecho. Sí. O sea, los tonos de Nueva Vida los escogieron, me llamaron y me dijeron, queremos ver tus ajuares, diferentes vestimentas, para que entonces podamos adaptar los colores, la colorización de la emisora completa, queremos adaptarla a tus atuendos. Y ahí nació el logo de Nueva Vida. Sí. Así es. Pero bueno, qué alegría poder estar aquí nuevamente. Les digo, este manejador mío está como complicadito. ¿De veras? Sí. Tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él porque mi manejador es abogado. Ajá. Sí, entonces él está atareado. Entonces le ponen unas vistas, ahora son virtuales, ahora son en teleconferencia, por Zoom. Ajá. Entonces se las ponen algunas viernes. Entonces no, para cancelarla le cuesta chavo, un revolú. Entonces él... es un trabajo de abogado y él quiere que yo esté con él. Claro, pues está bien. Le da seguridad. Seguro. Cuando yo estoy con él, le brinda un poquito de seguridad. Así que yo me quedo con él y lo ayudo. Qué bueno. Así que eso. Pero nada, estamos aquí nuevamente. Gracias a todas las personas que se conectan. Bienvenidos al segmento más bello de la radio puertorriqueña. El segmento de Narso a las 8:30 aquí en Nueva Vida 97.7. Hoy, de hecho, quiero felicitar porque la semana pasada se celebró la Semana del Abogado. Oh, de verdad. Ah, caramba. ¿Verdad? No es algo que se celebra así masivamente. Pero pues los que son abogados, pues lo saben, le llegan algún texto, le llega algún meme o algo de, ¿verdad? Felicitaciones a tu manejador, Rey. Exacto, a Rey Cintrón. Sí. El licenciado Reinaldo Cintrón, es correcto. Claro. Felicidades para él. Entonces, a raíz de esa celebración de la semana pasada, me inspiré y busqué un tema. De hecho, tengo un amigo que me envió un mensaje que me inspiró para el tema de hoy. Yo propongo lo siguiente. A ver. Legisladores de Puerto Rico. Escuchen. Personas que están a cargo de crear esta cuestión de los días, de las celebraciones, conmemoraciones. Los días especiales. Días especiales en donde se reconoce. Hay días de chocolate, día del café. Sí, exacto. Sí. Yo propongo que el primer viernes después de que se celebre la Semana del Abogado, se celebre el día de los abogados sin título. ¿Cómo es eso? De los abogados sin estudios y sin título. De los abogados, de estas personas que no son abogados, pero no pierden una. Que tienen esta única habilidad. Sí, es un talento. No tienen que ir a la universidad. De hecho, felicidades. Hay gente que diría felicidades en el día del abogado y dicen, ¿tú eres abogado? No, pero no pierdo una.
Deberían darle el título honoris causa. Honoris causa. Ay. Exactamente. Deberían esquipear la parte de la preparación académica, esquipear la parte de la reválida de 3 días que toman los abogados y deberían otorgarles el título de abogado, porque qué talento y qué habilidad innata tienen para no perder una. Wow, sí. Y yo me imagino que hay gente que está escuchando en este momento que vive o que conoce a uno de estos abogados sin título. Sí, que andan por ahí. Que andan por ahí, campando por la vida. Ajá. Cada día buscando momentos para ellos plantear sus argumentos. Sí, nuevos casos. Las nuevas controversias, están ellos buscándolas. Ellos tienen, los abogados tienen sus archivos de sus casos y ellos tienen lo suyo. Claro, muy bien. Sí, el último que tuve fue ayer. Y mañana, y seguramente mañana tengo otro. Y ellos van archivando sus casos. Ajá. Y por ejemplo, yo creo que estas son las personas que por ejemplo, la esposa le dice al esposo, le dice, tienes que sacar la basura que el zafacón está lleno. Y la respuesta automática es, ¿lleno? Bueno, depende a lo que tú le llames lleno. Lleno. Vayamos a la raíz. Vamos a la raíz de la palabra lleno. ¿Qué es lleno? Porque yo acabo de echar una cáscara de guineo y cupo lo más bien. Exacto. Si hubiese estado lleno, la cáscara de coco, de guineo no cabía. Exacto. Sí. Además, si tú le metes el pie y lo huendes hasta adentro a la basura, entonces hay espacio y deja de estar lleno, como tú dices que está lleno. Exacto. Así que no está lleno nada. Sí. Un argumento. Sólido. Entonces, ese abogado resolvió ese caso. Resolvió el caso. La esposa se quedó desarmada. Desarmada. Entonces está el esposo que le dice a la esposa, mira, échale gasolina a ese carro está empty. Yo llegué aquí. ¿Lo más bien? Yo llegué lo más bien. Si el carro hubiese estado empty, yo me quedo en la carretera. Sí, es que la bombilla está prendida, mi amor. La bombilla está prendida no significa que el carro está empty. Ajá. Ese es el aviso que te da el carro para que tú sepas que prontamente debes echarle gasolina. Pero tú has visto que después de que la bombilla prende, hay una reserva que el carro guarda de como unas 10 millas más. Exacto. Y empty es vacío. Y empty es que se vació. Empty es cuando te quedaste en la calle. Otro caso ganado. Otro caso gano. Sí. ¿Y qué tú me dices de los adolescentes? Que cuando son en la adolescencia empiezan a formar su carácter de legal. litigioso. Sí. Los litigios. Empiezan ellos a afinar sus destrezas litigiosas de litigio. Y entonces viene y le dice, mire, muchacho de Dios, recoge ese cuarto que está regado. Ay, mami, por favor, no está regado. Porque si estuviese regado, yo entraría y no podría ni caminar. Regado es que tú entres y no puedes ni caminar por el cuarto. Regado es que tú entres y tú no sepas dónde están las cosas. Y yo sé dónde está todo en mi cuarto. Ajá. Y yo puedo entrar y caminarlo más bien por mi cuarto. Así que no está regado. Está regado para ti. Para mí no es regado. Exacto. Salí mal. Mami, es que tú no entiendes que no es que yo salí mal, es todo el mundo. Exacto. En el salón todo el mundo es el maestro. Sí. Que si el examen. No es ese examen. Todo el mundo salió mal. El maestro la tiene con nosotros. El maestro que no sabe explicar, lo tienen que votar. El maestro no es bueno. Nosotros estamos sufriendo allí porque ese maestro no sabe hacerlo. La prueba estaba mala. La prueba es el examen. Sí. Porque si hubiese sido un buen examen, entonces habrían AES y todo el mundo sacó C, D y F. Eso. Así que es el examen. Sí. Y yo quisiera que la gente llamara y nos contara si viven con un abogado sin título o con una abogada sin título, o si conocen a algún abogado o abogada sin título y si se animan hasta que nos cuenten alguna de esos litigios, de esas controversias, de estos momentos en donde se paró en el podio de la sala del tribunal a hacer su ponencia. Exacto. Y a presentar sus planteamientos y argumentos jurídicos y en derecho. Sí, muy bien. Para defender su caso. Sí. Vamos a ver cuáles son
la gente que llama. 787-993-9700 y maestro Narso, tengo que decirle que me pasó ayer. ¿Te pasó ayer? En la finca. Sí, una familia llega y una señora le dice al nene, referencia a mí, mira, nene, vete, piden una malta al señor. Y dije, pero es un momento. Ey, ¿qué señor? ¿Señor qué? Rayo. Mira, espera, si hubiese tenido corbata, se la subía. Así, espérate, aquí entramos al tribunal. Sí, ¿cuál señor? ¿Cuál? Acabo de escuchar la palabra señor. Defina, señor. El concepto señor, defínalo, por favor. Buenos días. Saludos, bendiciones. ¿Quién es el de la grúa? El nene de la grúa. Ahí estamos, vamos a ver. Te vas a reír al principio yo con mi relación con mi amada esposa Elizabeth Soto. Vamos a ver, cuéntame. Mi hermano, acuérdate que mi servicio es de grúa. Y me llamaba la ex o las amigas. Ajá. Y que yo le decía, pero ¿qué tú quieres que yo haga yo no sabía que era ella? Y el teléfono me está llamando y yo puedo hacer una llamada así, pero ya se identificaron y tal. Pues si está pie. Es que tú no tienes que resolver ese problema, que busca otro. Oye, pero esto es un caso. Una fiscal. Ahí si yo fuese juez, yo quizás me inclino hacia la dama. Sí. Hacia la dama, porque yo una vez usted sabe que es la ex, bueno, pues hay otras grúas. Sí, exacto. No, y si la esposa está escuchando este momento, la exposición de este caso. No. O sea, Si tú estás trayendo nuevamente esa controversia a la luz hoy, no creo que te favorezca. Vamos con la próxima. Saludos, buenos días. Qué privilegio Míralos para ahí. mis oídos escucharte en el día de hoy, Narso. Back to back, Ernene y Anderay. Wow. Señoras y señores, cuéntame, Anderay, por favor, ¿con quién vives o qué caso conoces de estos abogados sin título? Siempre uno conoce un abogado sin título. Sí. ¿Quién es el caso tuyo? ¿Quién? Es una persona, no la voy a tirar al medio, pero es una persona que todo lo sabe. A todos lo saben. Ayer mismo yo le decía, mira, no nos podemos ir por este sitio porque por aquí pasó un accidente. No, pero si yo pasé y no había nada. Y siempre te lleva a la contraria, siempre buscando tener la razón. Sí. Sí. Siempre. Ahí. Estaba todavía el accidente por donde yo le había dicho. ¿Ves? Para que tú veas, hazle caso cuando Anderay te dice algo, tú le haces caso a Anderay. Sí. Anderay siempre, tú sabes. Vamos. Es un caso que Es me un están caso. planteando. Me buscan contratación para la defensa legal. Vamos a la próxima llamada. Saludos. Saludos, buenos días. Bendiciones para ti. Bendiciones. Yo soy maestra y entonces hace unos años atrás estábamos trabajando las constelaciones. Ajá. Y entonces un estudiante no había realizado nada. Su papel estaba en blanco. Y yo, joven, tiene que realizar su constelación. Y decía, sí, ya mismo. Cuando llegó el momento, y yo, joven, no realizó la constelación, ¿qué pasó? Me dice, no, mi si yo la hice, lo que pasa es que es de día, deja que llegue la noche y usted va a ver las estrellas ya mismo. Wow. Ahí está. Qué talento. Sí. Qué talento. Que sabe que como los niños van, ¿verdad? El futuro. Eso ahí es prometedor. Sí. Es prometedor. ¿Qué tú me dices de los colores? Ajá. Eso no es negro. No. Eso es midnight blue. Eso no es brown, eso no es marrón, no. Eso es caramelo con destellos de jengibre. Eso es mocha. Eso es hazelnut. Eso es cedar. Yo busqué una paleta de brown y hay como 25 colores de brown. Exacto. Y como 15 se parecen. Exacto. Y son diferentes nombres. Por eso. Pero son, ¿verdad? Cada quien con su argumento. Vamos con la próxima Adelante, llamada. adelante. Saludos, buenos días. Buenos días. Buenos días, bendiciones para ti. Amén. Mira, yo vivo con un abogado de 16 años y una abogada de 13 años. Mira para allá. Ahí está. Dos licenciados. Qué temprano. Sí. Muy bien. Sí. Se graduaron bien temprano. Sí. Que te pelea por lo del cuarto, porque el maestro está en contra de ellos, por todo te cuestionan. Y la cuestión es que no pierden, ¿sabes? Ellos se van a sostener en sus puntos hasta lo último. Hasta el final. Sí. Hasta el final. Sí, hasta el final. Y esto quiere que tu brazo, que te quieran hacer el brazo torcer. No van a darlo. Sí, pero No. te han ganado algún caso.
Bueno, tuve el caso con él, con la de 16 años de las notas que el maestro tenía con él, que él hizo todas sus asignaciones, pero que el maestro era el culpable. Sí, él nunca tuvo la culpa. Maestros son terribles. Exacto. Tú, siempre el maestro la tiene contigo, siempre. Hay una cosa que es como que es contigo. Contigo eres tú. Tú eres el problema. Vas a salir mal porque tú la tengo contigo. La verdad es que no, realmente no es así. Todo hubiera sido diferente si hubiera sido otro maestro. Era distinto, exactamente. Adelante. Vamos con la próxima llamada. Saludos. Buenos días. Sí, buenos días. Te habla Michelle de Ponce. Hola, Michelle, bendiciones. Bienvenida a el segmento. Wow, qué bendición para ti poder escucharme. Gracias, lo mismo digo para ti. Mira, sabes, yo tengo en mi casa un abogado sin título, pero desde pequeño. Siempre se llama Gamaliel. Él es un chico que es todólogo, porque todo lo sabe. Sí. Y él nunca pierde. Sí. Él gana o empata. Exacto. Y además, él se acaba de graduar de un bachillerato ahora de justicia criminal. Y le decía yo, chico, tú deberías estudiar para leyes, porque de verdad que tú nunca pierdes. Y él, no, yo no voy a estudiar eso siempre se lo he dicho. Y él, no, porque él se defiende como gato boca arriba. Sí. Pero cuando el día de su graduación me pasó un papelito y me dice, mami, mi maestría en leyes. Y yo, ay, señor, no te creo tanta cosa y vas a caer en eso. Porque desde pequeño él es un chico que se las trae. Llega a donde me dice, mami, tengo un roto en la barriga. Y yo, nene, ¿qué es eso? Sí, mira, tengo un roto. Y yo le digo, mira, Gamaliel, nene, eso no es un roto, eso es el ombligo. Esto es el ombligo. Pues fue que se me rompió. No, ese muchacho es... no, olvídate, qué habilidad. Sí. Qué habilidad. Oye, pero qué bien, que entonces terminó siendo lo que arrojó siempre luz que iba a ser. Se perfilaba por ahí y ahí está. Y ahí terminó. Eso porque eso está bien. El problema es los que viven la vida entera negando. No, yo no. Yo no, exacto. Yo no soy eso no es para mí. Sí. Pero viven la vida entera que si los dejan están con gabán y corbata, pero todos los días en el tribunal. Tienen 1000 files en el... Tiene 1000 expedientes, exactamente. Tenemos tiempo para una más. Una más, la última. Saludos. Bendiciones. Buenos días, Dios te bendiga, Narso, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios. Estoy bello y hermoso como siempre. Pues por eso. Sí. Yo conozco un abogado que se llama Narso. Ajá. ¿De verdad? Se llama Narso, ¿tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque siempre dice, qué bello soy. Todos somos bellos, tú nada más no eres bello, así que tú eres un abogado. Con ese argumento tú ganas la vida. Con ese argumento tú ganas la vida. Tenemos que pasar por la vida sabiendo, oye, que somos hermosos porque somos creación del Señor. Dios, y que Dios las cosas las hace bellas y perfectas y hermosas. Así eso que, es así. Mi gente, mire, bájele 2 a su cuestión de abogacía. A sus argumentos legales, tú sabes. Está chévere y todo, pero hay momentos en donde, tú sabes. Hay que vender caso. Sí, no todos se ganan. Porque entonces la vida se convierte hoy en una... Digo, pero a algunos maridos nos conviene que la mujer gane su sí, Hernández de la Grúa. Hay que dejarla sí. ganarle uno que otro casito. No podemos, porque chacho, eso tiene que haber un balance obligado. Me consigues en las redes sociales como Narso Oficial, Narso con S, Narso Oficial para invitaciones, 787-388-5195, 787-388-5195. Sigue a la familia 1:30 en su canal de YouTube, La Familia 1:30, contenido para toda la familia. Cada semana videos nuevos y puedes conseguir tu café 1:30 a través de quincayaboricua.com o a través de 1:30.com. Nos vemos aquí el viernes que viene con más belleza y hermosura y más sano entretenimiento con Narso. ¡Se me cuida! ¡Narso! ¡Ahí! Narso llegó aquí, vamos a vacilar. Narso por aquí, Narso por allá. ¡El Narso! Aquí con Narso se goza de verdad. Ahí va a comenzar el fin de semana.